Vamos con el invitado, el doctor José Luis Pérez Guadalupe, ex ministro del Interior, quien ha publicado esta nueva investigación sobre el Tren de Aragua y el crimen organizado en América Latina. Él ya está con nosotros, conectado, y le damos la bienvenida a Epicentro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Clara Elvira, Daniel, un gusto, como siempre. No, todo lo contrario. Clara, por favor. Bueno, pues yo quiero que usted primero nos cuente qué es el Tren de Aragua, porque lo que nos dijeron hace un rato acá en el Perú fue que las acciones del entonces ministro del Interior y el director de la policía, el comandante de la policía, habían acabado con el Tren de Aragua. ¿Eso es posible? Bueno, hacer una afirmación de ese tipo es no entender para nada qué cosa es el Tren de Aragua, porque no funciona como si fuese, digamos, una organización monolítica tipo Sendero Luminoso, donde tú, digamos, capturas a la cabeza y la cúpula y desorganizaste y destruiste prácticamente todo Sendero. El Tren de Aragua, si bien tiene su origen en Venezuela, a la hora de expandirse tiene muchos modelos de actuación, y ahí en el libro que tú estás mostrando, Clara Elvira, justamente vemos las diferencias de actuación tanto en Venezuela como en Colombia, México y Brasil, y después Perú y Chile. Entonces, tiene formas, digamos, actúa a través de células, facciones y franquicias. Entonces, puede ser que hayan acabado con una célula, pero no necesariamente con todas las células o las facciones o las franquicias del Tren de Aragua en el Perú. Bueno, empecemos ahora sí sobre el libro a contar cómo es que se estructura esa organización criminal a partir de las cárceles. O sea, cómo el control de las cárceles en Venezuela termina trasladándose a las calles y a otros países. Gracias por la pregunta. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad del Pacífico porque me ha permitido durante los últimos 3 años poder investigar no solamente en el Perú, sino fuera del Perú. Y ahora yo estoy siguiendo la ruta del Tren de Aragua, digamos, para ver en otras latitudes cómo está avanzando, pero de hecho he estado un semestre como profesor visitante en Río de Janeiro, he estado en Colombia varias veces, he estado con la maestría de criminología de la Universidad de Chile, en fin, he estado en varios países justamente para analizar el fenómeno. Entonces, de hecho, digamos, el Tren de Aragua era una banda más de las cientos que habían a comienzos de este siglo en Venezuela, pero cuando se fortalece y se convierte en la megabanda. Y es justamente cuando llega a dominar penales. Y aquí hay que explicar claramente que en el 2011 se crea el Ministerio de Cárceles en Venezuela, y ahí es donde el gobierno venezolano o desgobierno venezolano o el gobierno del Cartel de los Soles, como quieran llamarlo, es que regala a las organizaciones criminales, ya hablo en plural, las cárceles. ¿Por qué en plural? Porque el Tren de Aragua no es el único tren. Hay un modelo tren. O sea, hay el Tren del Llano, el Tren del Pacífico, el Tren del Desastre, el Tren del Sur, es decir, es un modelo y todos se consolidan justamente dominando un penal. ¿Por qué? Primero, porque una racionalidad, digamos, la delincuencia tiene una racionalidad económica en el fondo, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay esta crisis grande de 2008-2009 en Venezuela, ya no había a quién robarle. Entonces dicen, bueno, aquí vamos a cambiar de modelo de negocio. Se juntan todas las diferentes bandas, es lo que se llama la palabra, hacen un pacto y decimos, los enemigos no somos nosotros, los enemigos es el Estado. Y comienzan a unirse bajo un solo mando. Y esto se da en la calle y en la cárcel. Pero en la cárcel, entonces, imaginémonos Tocorón, ¿ok? La cárcel de Tocorón, del estado de Aragua. Y domina el Tren de Aragua, para que se hace más conocido, y tienes 3.000 internos, y a cada uno le cobras $20 a la semana solamente por estar ahí. Entonces tiene más o menos $3 millones al año solamente en el cobro, lo que ellos llaman los cupos, que sería la causa, cuando es fuera, es la extorsión y se llama vacuna, ¿ok? Entonces ahí nomás tienes 3 millones. Y toda la cantidad de dinero que tú cobras por todo. Porque como la cárcel estaba dominada entonces por las organizaciones criminales, con la anuencia y complicidad del gobierno de los soles, el Cartel de los Soles o gobierno chavista, como quieran, entonces lógicamente se consolidan. Tienen armas de largo alcance, es decir, bazucas, se fortalecen y de hecho, lo más increíble... Con ese capital, claro, ¿no? Claro. Pero además desde ahí comienzan a extorsionar a los de fuera, porque como ellos dominan el penal, pueden salir a la hora que quieren.
Ellos determinan quién entra, quién sale de la cárcel. Entonces, lógicamente, se van fortaleciendo económicamente y van forjando, digamos, esta megabanda, yo digo, pero en Aragua y en varios estados de Venezuela, excepto Caracas, que Caracas tiene otro modelo de organización delictiva. Y así comienza a fortalecerse esto, toma la cárcel, toma la ciudad, toma el estado, y ya en la tercera ola migratoria del 2017 y 2018, cuando explota, digamos, Venezuela y salen 8 millones de venezolanos, es que migra juntamente con sus paisanos. Y ese es otro capítulo que lo ponemos en el capítulo 3 del libro, justamente la expansión. Y esta expansión geográfica, el cruce de las fronteras y la llegada al Perú, entre otros países, pero principalmente al Perú, ¿es parte de ese plan de expansión? En verdad, digamos, hablar de plan de expansión como si fuese un plan estratégico de Maduro o del mismo Tren de Aragua, digamos, creo que no es exacto porque demostraría una inteligencia estratégica en Maduro. No de Maduro, del Tren de Aragua, de la organización. Es que, no, a ver, no es que el Tren de Aragua se reúne en directorio y dice, y ahora el próximo mes cuáles van a ser nuestras sedes y el próximo año nuestras metas. No, claro, no. Las cosas se dan de facto en el momento, la coyuntura se da, es decir, te pongo un caso, 2015, no solamente ya le regalaron el 2011 las cárceles, 2015 le regalan las calles, en lo que se llama zonas de paz, y ya no solamente el gobierno le dice a las delincuencias, tú vas a gobernar la cárcel, porque ellos no podían, sino tú vas a gobernar la ciudad y las calles, y retiran a todos los policías de los barrios, para darle a las organizaciones criminales para que sean el nuevo orden revolucionario, popular y todo lo que quieran. Pero al mismo tiempo, cuando ven que esto se desborda, 2015 al 2017 se forman comandos de la muerte, comandos de aniquilamiento, llamados OLP, que no tiene nada que ver con Palestina, y las FAES. Y lo que hacen es comenzar a exterminar a los delincuentes en Venezuela. Pero a exterminarlo, y eso está corroborado y todo lo demás, y un paréntesis, es decir, la primera fuente que nosotros tenemos, somos 3 coautores para llegar a esto, y eso, digamos, no lo he visto en ninguna publicación, es el testimonio de los mismos protagonistas de la inmigración delictiva venezolana. Es decir, nosotros partimos del testimonio de ellos, y eso no lo he visto en ninguna parte. Entonces, cuando comienzan a contar estas historias, sus historias de vida, es decir, personalmente lo que cabe es la incredulidad por el nivel de violencia, lo que estaba sucediendo en Venezuela, pero ahí viene la labor académica, corroborar el testimonio que uno va recogiendo, en primer lugar, con literatura venezolana, hecho por venezolanos, etnógrafos carcelarios, politólogos, y hicimos una revisión desde los años 90. Y ya posteriormente le hemos dado el enfoque teórico criminológico que tiene el libro. Entonces ya corroboramos estas versiones de que los estaban matando y efectivamente hay literatura en Venezuela y Inside Crime y varios portales que acreditan justamente estas matanzas. Entonces eso, a lo que voy es, Daniel, son hechos que se van dando y el hecho más, si se quiere, importante para los países del continente es la explosión migratoria del 2018. Y eso efectivamente los lleva, como los estaban matando dentro, los lleva a expandirse, pero de facto. O sea, no es que hay una planificación previa con cierto tiempo y objetivos y metas, ¿no? La cosa es muy práctica, muy realista, muy, si se quiere, es antropológica, ¿no? Más que empresarial inicialmente. Sí, yo quiero reafirmar eso de que aquí hay muchos testimonios, leyendo un testimonio que está en el libro, ya en la tercera parte, que confirma, digamos, cómo era que funcionaba y cómo terminó ocurriendo esa migración de delincuentes. Dice, te voy a explicar, allá en Venezuela hay un comando de exterminio, le dicen la OLP, Operación de Liberación del Pueblo, pero eso es mentira, Liberación del Pueblo. Ellos se meten a los barrios y matan a la gente por matar. Por decirte, si tú has tenido algún problema jurídico, por decir, has estado preso, esa es tu sentencia de muerte. Ahí te mataban frente de tu mamá, de tus hijas, no les importaba nada. Y esa vaina sí se metía a todos los barrios y mataron a cualquier cantidad de gente, a gente que era inocente y no inocente. Te agarraban si eras inocente, te metían un sobrenombre, un apodo, no, que tú eres fulano de tal, ¿y quién va a pelear por ese? Si la gente se iba de Venezuela, era por eso, y ya por la escasez, pero más que todo, por eso. Esa es como la explicación básica de por qué empezaron a migrar estos delincuentes y claro,
aquí viene mi inquietud. Entonces encontraron terreno fértil en unos países que no estaban acostumbrados a tener estas organizaciones criminales así de violentas y de organizadas. Así es, y claro, nuestra pregunta al hacer el análisis en varios países, el análisis continental, estuve en Argentina, Uruguay, por ejemplo, y ya digo, y en Brasil un semestre. ¿Por qué no entraron en Brasil de la misma forma que en el Perú? ¿Por qué no entraron a Argentina, Uruguay? ¿Por qué entraron en Colombia o en cierta parte de México? ¿Por qué invadieron Perú y Chile? Entonces la pregunta era, ¿cuál es la diferencia de actuación? ¿Cuál es la razón porque claro, ellos lo que querían era copar, porque es un modelo de organización delictiva, el copamiento total de las cosas. Entonces, un punto importante es, aunque parezca, digamos, voy a decirlo, tratar de decirlo con cuidado porque suena un poco perverso, es decir, el hecho de que, por ejemplo, en Perú y en Chile no existieran y tampoco existen grandes organizaciones criminales como en Venezuela, eso facilitó la entrada del Tren de Aragua, porque era un modelo criminal de dimensiones y de actuaciones inédito en Perú y en Chile. Yo he vivido en Chile, he estudiado en Chile, he hecho mi tesis allá sobre Chile, he vuelto el año pasado para investigar, o sea que algo conozco el tema y efectivamente es el mismo fenómeno con el Perú. Pero es muy distinto a lo que pasó en Colombia. En Colombia sí había grandes organizaciones criminales, Clarice la conoce muy bien, y tuvieron que entrar en la lucha. Las conozco periodísticamente, por si acaso, aclaremos, porque luego los enemigos lo utilizan en mi contra. ¿eh? Okay. Y claro, hubo una gran lucha en Colombia por las plazas. Pero claro, entraron, pero más bien asociadas con grupos pequeños, pudieron tomar algunas plazas de Bogotá, pero no en otra zona donde ciertamente están, ¿entiendes? Lo que queda, las disidencias de la FARC y otro tipo de organizaciones criminales. Quisieron entrar a México y claro, lógicamente no van a competir con las grandes carteles de organización de narcotráfico mexicano, pero sí pudieron entrar, por ejemplo, con el tráfico, pero no el tráfico, digamos, grande de migrantes, pero sí con el tráfico de sus paisanos, digamos, con los venezolanos. Y de esa manera hasta que llegan al Perú y llegan a Jauja, ¿me entiendes? O sea, llegan a Chile y esto es Jauja igual, y por eso que invadieron, se posesionaron, y el gran problema es que así mañana caiga Maduro, esperemos, así mañana el niño guerrero sea capturado, así se regresen todos los miembros del Tren de Aragua a Venezuela, ya estamos vacunados, ya tenemos el modelito, es decir, el modelo ya quedó, ¿entiendes? Ya, lamentablemente había un proceso de mimetización de la delincuencia peruana respecto al modelo venezolano. Ahora, exministro, usted y sus colegas Lucía Nuñovero y Guillermo Coronado están haciendo en realidad lo que también debería hacer, ustedes desde el ámbito académico, lo que también debería hacer en términos de inteligencia policial, la institución policial. O sea, están haciendo lo que en su momento hicieron los primeros estudiosos del fenómeno de Sendero Luminoso, de su estructura, etc. Pero me pregunto si, por ejemplo, desde el Ministerio del Interior o desde la policía, el ministro Santibáñez estuvo tanto tiempo en el Ministerio del Interior que decía él que golpeaba permanentemente a las organizaciones criminales y tenía éxito tras éxito, pero yo no sé si han tenido interés en dialogar con usted para recabar la información que usted desde esta investigación ha recogido. Ok, yo quisiera diferenciar, Daniel, acá entre lo que es el Ministerio de Interior y lo que es la Policía Nacional. Es decir, 15 ministros de Interior en 4 años es una barbaridad y la verdad no vale la pena perder el tiempo. En cambio, la policía sí es una institución y en este momento tenemos 127 coroneles de la policía haciendo una maestría en gestión pública en la Universidad del Pacífico. Yo enseño el posgrado ahí y los conozco. Y hemos tenido una primera sesión grande presentando justamente los resultados de este trabajo. Lógicamente la policía tiene un gran trabajo. Estos oficiales de la policía en el marco de los cursos en la Universidad del Pacífico, no de la institución policial. Pero tenemos contacto, Daniel, a eso voy. O sea, por eso yo diferencio y la institucionalidad de la policía se respeta, por más que está muy mellada últimamente. Ok, y hay que saber, digamos, andar de pie, no solamente en Audi. Entonces, pero tengo muy buenos contactos con generales
y con ellos hemos conversado, no voy a decir nombre, por supuesto, mucho y compartido esta experiencia mutua, y te puedo decir que hay una gran inteligencia policial, pero que no es suficiente en absoluto respecto a la dimensión del crimen organizado en el Perú. Ok, ¿qué pasó? Y en el caso Se silenció, ¿no? Y en el caso del Ministerio del ¿Me Interior... escuchan? Sí, ahora sí ya lo escuchamos. Okay. Y en el caso del Ministerio del Interior, ¿ha existido este intento de conversar con usted para recoger parte, o digamos, lo esencial de su investigación? No, y no creo que llamen, y tampoco digamos para qué. Ya digo, como hay 15 en 4 años, es decir, siempre habrá un general de retiro cuyo costo alternativo, costo de oportunidad es 0 y está regando el jardín de su casa, que lo llama para ministro y va a decir, sí juro, ¿me entiendes? O sea, Claro. y a los 2 meses ya está fuera, ¿no? O sea, como igual la rotación en el Ministerio de Justicia, igual, o sea, hay que ubicarnos en el contexto del gobierno en el que estamos, ¿no es cierto? Me dejo entender. Entonces yo apuesto más por una institución seria y que está en el campo y que conoce, como es la Policía Nacional, que con una institución ahora política muy venida menos, manoseada, politizada, como puede ser el Ministerio del Interior. Bueno, sé que usted no quiere hablar de coyuntura, pero tengo que preguntarle. ¿Qué ha pasado con el INPE? Porque vi el otro día un tuit de César Nakazaki, que no es precisamente, entiendo, un amigo suyo. Digamos, recuerdo las polémicas que usted tenía cuando era director del INPE con quien era el abogado de Alberto Fujimori, que estaba detenido. No obstante, él dice, bueno, este director del INPE no es Pérez Guadalupe, no es de la categoría de lo que hemos tenido, y hemos visto este episodio tan incómodo, no porque trataban de justificar que a Vizcarra lo podían llevar al Lurigancho porque como no había sido elegido, sino presidente por sucesión, entonces ahí no operaba. ¿Cómo es que funciona eso realmente? Lo de si a un presidente lo meten preso, que seguramente no será Vizcarra el último, ¿a dónde lo deben llevar? Mira, yo no sé si fue peor el cambio o la explicación, el cambio de penal de Vizcarra o la explicación que dio el advenedizo director del INPE, actual jefe del INPE, que la verdad que lo que yo escucho desde el INPE es bárbaro, ha dado de baja a todo el equipo técnico del INPE, todos los que conocían el tema, y este señor no conoce, o sea, basta escucharlo, lo han visto las declaraciones que ha dado para que sepan que no conoce, pero nada. Está cambiando a todos los directores regionales y me dicen, yo no puedo afirmarlo, no comprobarlo, pero me dicen que está cobrando 50,000 soles por cada región. Y creo que hay que decirlo, y 30,000 soles por cada penal. Wow. ¿Ok? Entonces, ese es el nivel de gente que tenemos. Y encima, cuando da las declaraciones, no sabe, pero ni dónde está parado. Entonces, ya digo, no sé qué cosa es peor. Si la acción misma de llevarla, bueno, creo que van de la mano. Pero efectivamente, mira, si vas a llevar a un expresidente, sea elegido o porque cayó o qué sé yo, bajo ese mismo criterio de qué delitos ha cometido, Fujimori ha debido ir a Piedras Gordas, ¿entiendes? Por el tipo de delito que estaba sentenciado, así decimos. Y justamente se crea un penal especial, okay, y yo no tengo nada que ver con Vizcarra ni con nadie, es decir, justamente por temas de seguridad, nada más por eso se va a un penal especial. No por otra cosa. Y es más, como ya se clasificó de esa manera, el retroceso y el volver a rectificarlo, creo que eso es lo peor. Creo que eso es lo peor. Pero ya digo, prefiero no comentar temas políticos porque eso de técnico no tiene nada. Es política pura y nos recuerda, lógicamente, que estamos en un gobierno neo-fujimorista y, lógicamente, nos recuerda a los años 90 del fujimorismo, ¿no? Sí. Bueno, pues solo quiero que veamos una imagen. Permítame que lo mantenga en la coyuntura y ya lo despido, pero quiero que veamos el primer tuit que puso el Ministerio de Justicia el lunes. El ministro de Justicia, el señor Juan José Santibáñez, puso el primer tuit de su chamba. Y su chamba era reunirse con el jefe del INPE. Nos parece que, a mí me pareció que era... que la oscuridad de la foto habla del espíritu de ese mensaje y ese mensaje es yo me voy a ocupar de los que vayan presos.
Y quiero preguntarle, doctor José Luis, si usted sabe que los gobiernos se acaban y que luego el nuevo gobierno decide el futuro carcelario del anterior. ¿Le parece que aquí puede pasar algo así? Bueno, aquí puede pasar todo. En un gobierno de Castillo Boluarte, todo, digamos que en el fondo no es gobierno de ellos, en todo caso es gobierno, ¿no? Los que gobiernos están atrás. Pero a ver, el problema con los ministros de justicia es que la gran mayoría son unos analfabetos en temas penitenciarios. Pero el tema, Clara Elvira, Daniel, no es la ignorancia en temas penitenciarios, porque no tienen por qué ser expertos, es un tema muy específico, muy difícil. El problema es la pretensión de conocimiento, el creer que conocen. ¿Cuántos ministros de justicia hemos tenido en los últimos años? Es decir, lo nombran ministro de justicia, lo pasean por todos los penales, ¿me entiendes? Claro, para inaugurar van, pero cuando hay problemas, ¿dónde estuvo el ministro Arana? Cuando hubo el problema de Chayapalca, no salen, porque el mayor enemigo del INPE es el Minjus. ¿Ok? El Minjus se aprovecha del INPE y todo lo demás. Pero cuando hay problemas en el INPE, lo que hacen es apretan el botoncito, next, y lo digo yo con conocimiento de causa que he estado 3 años y medio, en el INPE y me he podido mantener a pesar de los ministros de justicia. Entonces, mira, me piden explicar algo que no tiene explicación, más que una manipulación política de los hechos, y creo que eso quedó bien evidente. Y ahora, Santibáñez, la verdad, bueno, ¿qué podemos decir de este personaje Reloaded, ¿no? Y viene recargado. Podemos decir que no se haya dicho ya. Yo solo digo que Carlín es genial. Y la carlincatura de hoy, no sé si la tenemos, pero es, ahora la buscamos, ¿no? Pero es ella, el cuerpo de Dina con la cara de Santibáñez y el cuerpo de Santibáñez. Esto es lo máximo. Carlín, grande. ¿Ah? Cada vez que digo Carlín es grande, me insultan en Twitter. Bueno, me insultan por todo, pero esto es demasiado. Un solo cuerpo y un solo espíritu. Bueno, hay un bolero precioso que se llama Encadenados. Y el detalle de la mano, ¿no? Ya, ahí está. Guadalupe, felicitaciones por el libro y a los coautores Lucía Nuñovero Cisneros, Guillermo Coronado Cialer, que hay que dar los créditos. Y por el esfuerzo a la Universidad del Pacífico. Sí. Así es. Y bueno, gracias a la Universidad del Pacífico es que sigo trabajando, sigo investigando y bueno, ya sacaremos nuevas publicaciones también. Muchas gracias. Bueno, señor, feliz noche. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias a usted. Gracias, nos vemos. Hasta luego.